Buenas, puede que alguien piense qué pesadez Juan a vueltas con el aborto últimamente. Siento si alguien piensa así, pero yo no puedo evitar sentir una enorme indignación como ser humano ante semejante atrocidad y agresión, ¿no?, al principal de los derechos fundamentales del ser humano, que es el derecho a nacer y que es el derecho a vivir. Se oyen, cierto, muchas voces y se oyen muchos tópicos, que si no hay vida en un embrión, que si la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, que si en caso de violación o malformación o enfermedad, etc. Pero los derechos humanos han de ser defendidos desde la razón y no desde la emotividad o desde el sentimentalismo. Y esto es importantísimo, ¿no? Por eso, con todo el corazón y la sencillez y humildad, porque yo no soy nadie, pero sí alguien indignado y alguien que intenta pensar sobre estas cosas, quiero responder a tres de esos supuestos, ¿no? El primero, lo de que ahí no hay vida, ¿no?, en un embrión, eso no es vida. La ciencia no pone ninguna duda, ninguna, en que la vida humana empieza en el mismo momento de la fecundación, porque se funde el espermatozoide con el óvulo y en ese mismo momento hay un ser totalmente diferenciado, con un ADN independiente y diferenciado del papá y de la mamá. Eso es considerado un ser humano. De hecho, cuando, por ejemplo, ha habido un incendio y el ADN puede ayudarnos a saber quién era esa persona que estaba ahí, o cuando el ADN se utiliza para, precisamente, en caso de descubrir una paternidad, o etcétera, ¿no? El ADN es como el identificador, es el DNI, que decimos en España, de una persona. Por lo tanto, el embrión tiene un ADN propio, no tiene el ADN de su papá ni de su mamá, lo tiene el de él. Segunda cosa, el ser humano que lleva una mujer en su seno no es parte del cuerpo de la mujer, porque de hecho ni antes de estar embarazada ni después de dar a luz, la mujer pierde o le falta algún miembro de su propio cuerpo. Es decir, hablamos de un cuerpo totalmente diferenciado del de la madre, con un corazón propio, y hasta donde yo sé, no conozco a ningún ser humano que tenga dos corazones, a no ser que hubiera alguna malformación que sin duda probablemente no podría subsistir. Y tercera cosa, quizá y probablemente emotivamente hablando, una de las que más nos indigna a todos, ¿no?, que es el tema de una violación. Pero vamos a pensar en ese principio que hemos dicho al principio, ¿no?, valga la redundancia, que es que la buena praxis de la justicia no puede fundamentarse en el sentimentalismo y en el emotismo, en la emotividad, ¿no? Por lo tanto, jamás esa buena praxis de la justicia permite que un delito, por ejemplo, se salde con otro delito. Que a mí me agredan no me da ni derecho ni autoridad a que yo me vengue de esa agresión, y mucho menos en una tercera persona, que no es quien me ha agredido. Es decir, imagínense que a mí me roban y entonces yo inmediatamente salgo a la calle y le robo a otro. ¿Por qué? Porque a mí me han robado, ¿no? Entonces, intentando entender esto, una violación, que es algo asquerosamente intolerable, es una agresión que debe ser claramente penalizada y el agresor debe someterse a la justicia, de eso no hay duda ninguna, pero en ningún caso esa agresión sufrida tampoco nos daría una justificación moral para nosotros seguir agrediendo a terceros. En este caso, a pesar de lo terrible, sin embargo, paremos a pensar, esa criatura es inocente, es consecuencia de una agresión, pero no es la agresión, es decir, no es él el culpable, no es el que él no ha agredido. Aunque ya sé que aquí entramos más en lo emotivo, en lo sentimental y en esa indignación de la rabia, ¿no?, que es obvio. Ahora, si escuchamos también a los médicos psiquiátricos, psicólogos y a los psiquiatras, etcétera, yo, por lo que he oído y he escuchado, también te dicen claramente que una agresión sexual produce un trauma, y ese trauma produce una serie de sentimientos obviamente contradictorios, negativos, de culpabilidad, etcétera, de indignación. ¿Qué queremos? Queremos seguir sumándole a esa persona que ya ha sufrido lo suyo otra agresión más, porque el aborto es una agresión, ¿eh? ¿Queremos también añadirle otro trauma más? La solución no es, ante una agresión sexual, otra agresión a un tercero, aunque nos cueste entenderlo.
La vida hay que protegerla siempre, la vida hay que intentar salvarla siempre. Y en el caso del peligro de la salud de la mamá, la buena praxis médica siempre tiene que ser la de salvar, intentar salvar a todos. No vale el decir, bueno, para salvar a uno mato a otro. No es la ley del mal menor, ¿no? Sino que la buena praxis médica tiene que intentar salvar a los dos, porque no es más preciada la vida de uno que de otro. Toda vida del ser humano es preciada, sea la de la mamá, sea la del niño. Intentar salvar a los dos. Eso no quiere decir que a lo mejor dentro de esa buena praxis médica de intentar salvar a los dos haya que inducir, por ejemplo, un parto prematuro o haya que hacer alguna operación quirúrgica que pueda poner en cierto riesgo la vida del feto, en este caso, pero no con la intención, obviamente, de acabar con él, sino con la intención de salvar a los dos, ¿no? Insisto en lo que he dicho antes, no soy ningún experto, no soy ningún entendido, simplemente alguien indignado y alguien que tiene deseos y necesidad también de alzar la voz en favor de aquellos que no pueden, de los más vulnerables, de los más pequeñillos. Si una sociedad no protege a los más chiquitos, estamos perdidos, ¿eh? Que tengáis buen día.